Hacíamos la pregunta, ¿verdad?, que claramente se encuentra en Amós 3:3. ¿Andarán? ¿Qué dice ahí? ¿Andarán dos juntos? Si no estuvieran de acuerdo. Dice el pasaje, ¿verdad? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Precisamente iniciamos hablando en cuanto a lo que dice, ¿verdad? Juan 17, ¿verdad? Uno en adelante. Decíamos que Cristo claramente está orando por la unidad. Primeramente, ora por Él mismo, ¿verdad? Era tiempo de ¿qué? De partir, ¿verdad? De partir. Le dice al Padre: Padre, ya he terminado, ya estoy a punto de ir contigo, glorifícame. O sea, ponme donde yo estaba, de donde yo vine. Ya es tiempo de que esté yo junto a ti. Pero después de eso, inicia hablando por sus discípulos, ¿verdad? Inicia hablando por los apóstoles, hablando en cuanto los mantenga a Dios protegidos porque Cristo claramente le dice a Dios, ¿verdad? Yo le he dado tu palabra y la multitud los aborrece a causa de esto. Ahora le dice algo muy importante Cristo a Dios, ¿verdad? Oro por mis discípulos, oro por ellos que son tuyos, principalmente, le dice Cristo, y oro por ellos para que los guardes, ¿verdad?, del mal. Dice, no te estoy pidiendo que los quites del mundo, porque van a vivir aquí en el mundo, pero, dice Cristo, te estoy pidiendo que los guardes del mal. Y no solamente eso, ¿verdad?, sino que dice, santifícalos, 17, ¿verdad? Santifícalos, ¿qué quiere decir? Por medio de tu palabra, apártalos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, apártalos. Y luego le dice ahí claramente, el versículo 20 es donde mirábamos, que inicia hablando también ahora, no solamente por los discípulos, apóstoles, sino que inicia hablando ya y pidiendo por la iglesia, hermanos, por nosotros. Porque claramente ahí ahora dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y luego explicábamos cómo Cristo inicia hablando nuevamente en una voz singular, hermanos. Porque dice ahí, para que todos sean, versículo 21, ¿verdad?, de Juan 17, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y que también ellos sean uno en ¿quién? En nosotros. Y hay un propósito, decíamos en este versículo, ¿verdad? Hay un propósito para esto. Dice ahí claramente, para que el mundo crea que tú me enviaste. Crea que tú me enviaste. Entonces, decíamos que vamos a estar hablando en cuanto a la unidad de la iglesia, vamos a estar hablando en cuanto a la unidad en la familia, y vamos a estar hablando en cuanto a la unidad con nuestras amistades, ¿verdad? Para poder entender esta pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es muy importante entender esto, hermanos, porque decíamos que la palabra unidad, del ser unidos, hay un mal entendimiento en esto, un mal concepto, especialmente dentro de la iglesia de Cristo, dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Y estoy hablando nosotros aquí congregacionalmente y con las congregaciones alrededor, ¿verdad? Porque no solamente se hacen las divisiones con congregaciones alrededor, sino que se hacen las divisiones dentro de la misma congregación, hermanos, donde se hacen grupos. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo Cristo en este pasaje, hermanos. Por eso es lo que está pidiendo Cristo. Esa es la unidad de la que está hablando Cristo. Que vivamos así. Claramente no. Pero por eso Cristo es bien específico en qué quiere que seamos unánimes, ¿verdad? Unidos. ¿En qué?
No solamente hay un solo parecer. De su palabra, una misma mente, un solo parecer. Leíamos primera carta a los Corintios, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 10. Ahora, usted y yo, hermanos, vamos a estar en desacuerdo en los colores. A algunos de ustedes les gusta este beige, a algunos de nosotros no queremos beige, a lo mejor queremos que sea un poquito más oscuro. A lo mejor queremos que sea un color más resaltante, ¿verdad? Vamos a tener cambio de opiniones en cuanto a esto, ¿cierto o falso? Porque tenemos cambio de opiniones. A lo mejor este piso no nos gusta a todos, hermanos. Hay diferentes opiniones. Y es que así somos los humanos, pensamos diferente, tenemos gustos diferentes. Y así somos, hermanos. En eso sí vamos a dividir en cuanto a este pensamiento. Pero en cuanto a la palabra de Dios no podemos hacer esto, hermanos. En cuanto a la palabra de Dios no podemos hacer esto. Por eso Cristo mismo dice, ¿verdad? Para que ellos sean unos, ¿en quién? En nosotros. En nosotros. Y se acuerdan lo que les ponía yo el domingo pasado, en nosotros. Así que voy a poner unos ejemplos, hermanos, para nosotros, para entender esto en cuanto a la unidad. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4, y ahorita vamos a ver otros pasajes. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, ¿qué dice? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, todo lo que se tiene que hacer, la autoridad la tiene que dar ¿quién, hermanos? Dios, ¿verdad? Dios. Por eso dice, si alguno habla, hable conforme a ¿qué? Palabra de Dios. Si alguno ministra, ministrar quiere decir trabajar, ¿verdad? Trabajar, ministre conforme al poder que Dios ha dado. Y este es el propósito, para que en todo sea Dios glorificado. Tenemos que tener esto en mente, hermanos. Por eso ahí a veces se nos olvida esto y iniciamos hablando en cuanto a lo que hablábamos en la mañana, el yo. Todos queremos hacer todas las cosas diferentes. ¿Cierto o falso? Entonces, aquí es donde viene esto, hermanos. Es donde viene esto. Mire. Vamos a poner dos hermanos. Son dos bonitos, ¿verdad? Qué bonitos. Dos hermanos. Este que está aquí está haciendo precisamente lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Este que está aquí, y lo voy a poner aquí arriba, tiene ideas propias para la alabanza a Dios. Este que está aquí hace todo conforme a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Sigue la Biblia. Y este que está aquí hace un exégesis de la Biblia. Quiere decir que este que está aquí sigue precisamente paso por paso de lo que Dios está diciendo. ¿Ok? Tiene la autoridad de Dios, ¿verdad? Libro, capítulo, versículo, la autoridad de Dios que da para hacer las cosas. Este que está aquí hace un eisegesis. Usa también libro, capítulo y versículo, pero ¿qué creen? Lo tuerce. Lo tuerce. ¿Lo usa para qué?
Para su propia conveniencia. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Ok? Ahora díganme ustedes, como iglesia, hermanos, ¿debemos o no debemos estar preparados para identificar esto? Sí. ¿Sí o no? Sí. Pregunta ahora. ¿A quién sigue más el hombre? De las ideas de él. Miren, hermanos, este de aquí, no, hermano, es que el hermano es pura Biblia. Está aburrido ahí, hermanos. Pura Biblia y queremos innovar las cosas, ¿verdad? Porque, pues es que, la mera verdad, yo no siento nada. Canijo, estamos aquí para sentir algo, ¿qué? Ya nos estamos oyendo como qué clase de personas, nos estamos oyendo como el mundo religioso, hermanos. Nos estamos oyendo como el mundo religioso. La audiencia no somos nosotros, ¿quién es la audiencia? ¿A quién se le da la gloria y la honra? ¿Quién pide cómo se le dé la honra y la gloria? Dios. Entonces, dice, ok, los himnos, hermanos, pues no se oye muy bonito, hermanos. No se oye muy bonito, empieza a decir ¿verdad? No se oye muy bonito. ¿Saben qué, hermanos? Vamos a juntar, vamos a ver, pues tu hermano canta muy bien el bajo, tú cantas, hermana, usted canta muy bien el alto, a ver, y usted canta muy bien esto, usted canta muy bien el otro, ok. Los domingos nos vamos a empezar a juntar porque vamos a practicar los himnos. Pero solamente los hermanos que estoy hablando, porque son los que, ¿verdad? Entonces, ya para cuando acuerdan, y esto lo vimos con el hermano Dave Miller, y eso no es por el hermano Dave, yo lo viví, hermanos. Yo fui a una congregación donde hacían esto. Empiezan a sentar al hermano, a la hermana, a la hermana, al hermano, y los ponen en esa banca y les dan un micrófono. Entonces empieza la oración a Dios, pues empiezan a cantar en voces, ¿verdad? Y ya se empieza a oír como, honestamente, ¿cómo se empieza a oír? Bonito, ¿verdad? Ay, que es como si estuvieran en el cielo, hermanos. Bien bonito. Bien bonito. Pregunta, ¿no se ordenó eso? Porque, fíjense, así es como empezó, hermanos. Ahora ya no están en la banca. En el púlpito. Ahora ya están acá arriba, hermanos. Entreteniendo a la hermandad. Estas son ideas de quién. Del hombre. Y luego empiezan a buscar, ¿qué cosa? Pasajes bíblicos, ¿verdad? Empiezan a buscar pasajes bíblicos, ¿para qué? Para torcerlos. Bueno, aquí debe haber unidad. No, ¿verdad? Y para eso usted y yo como cristianos debemos estar preparados. Porque si no estamos preparados, hermanos, es por lo que les decía la vez pasada. Me voy a ir a otra cosa. Ahorita regreso a esto. Decíamos que hay campañas, ¿verdad? Aquí están diferentes congregaciones. Este hermano lo invitan a predicar a esta congregación y la hermandad no viene. Porque el hermano predica pura Biblia. El hermano predica pura Biblia. Este es el hermano de la sana doctrina. ¿Cómo lo ven? Este lo invita a la congregación, decíamos, y se lleva y empezamos a decir amén. Amén. Hay veces que esta persona, hermanos, en el púlpito se para y dice puras historias. Se la pasa hablando, nomás dice, ok, ahí en el Salmo 100, en el Salmo 103, dice así, lo lee y luego empieza a hablar de él mismo. No, mejor cuando andabas de viaje, cuando andaba de esto, cuando andaba el otro, amén, hermano, nomás oiga, amén, gloria a Dios. No, sí, que
Y no solamente en el púlpito, sino que donde está trabajando, hermanos, ya innovó todo lo que es de Dios. En la congregación donde está trabajando, ya hay coros, ya hay presentación de niños, ya hay aplausos, ¿verdad? Le aplauden cuando el hermano acaba. Ay, hermano, qué bonito predicó. Hay bautismos, empiezan a aplaudir. Ya las mujeres empiezan a pararse, no oran todavía porque el varón ora, pero ya empiezan a pararse aquí para servir la cena del Señor. Y pregunta, usted y yo debemos de estar participando en esto, hermanos. Y esto es al conocer nosotros claramente, ¿verdad? Pero aquí es donde viene el error de la unidad, hermanos. Porque la unidad, el error de la unidad de las congregaciones, tú me apoyas, yo te apoyo. Y si no me apoyas, no estamos unidos. Tú me tienes que apoyar aunque yo invite a que está pero bien mal doctrinalmente, pero es que debemos de estar unidos, hermanos. Debemos de estar unidos. ¿No se oye esto, hermanos? Ahora, el predicador, hermanos, no es nadie ni tiene ninguna autoridad de decirle a la hermandad ni prohibirle nada, hermanos. Ustedes como iglesia tienen que estar preparados para identificar esto, hermanos. El hermano Luna no tiene ninguna autoridad para decirle a usted no vaya a cierta congregación porque el que va a predicar está mal. No tengo ninguna autoridad. Le puedo decir, hermano o hermana, tenga cuidado porque este hermano, ¿verdad? Y yo le puedo presentar porque no es condenada. Ahora con los medios del internet, ahí ponen todo. Yo le puedo decir, mire, ahora yo le puedo decir, usted va a optar por hacer o no, ¿verdad? Yo no puedo decirle, no vaya. Pero sí le puedo decir, como dice Pablo, ¿verdad? Ten cuidado. Como dice Pedro, ten cuidado. Como dijo Cristo, y vendrán lobos rapaces vestidos de ovejas. Entonces, si yo sé que está mal, mi deber como hermano de usted es avisarle. Avisarle, mire hermano, hermano, pues, este es el trabajo que está haciendo. O sea, doctrinalmente, anda muy fuera de lo que es la palabra de Dios. Ya se ha tratado de hablar con él, ya se ha tratado de hacerle entender dónde están los puntos más, no quiere. Bueno, ahora él lo invitaron a esta congregación, ahora la opción y decisión es de ustedes, hermanos. Y la pregunta es, ¿usted va a ir allí? ¿Va a apoyar esto? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la pregunta aquí? Si usted va y apoya el error, ¿qué quiere decir esto? Está aceptando y está de acuerdo, ¿no? Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 dice que Dios es espíritu y Dios quiere que le adoren en espíritu y en qué. Porque Él quiere esos adoradores, hermanos. Y no está hablando de la verdad mía, está hablando de la verdad de Dios, hermanos. La palabra. Ahora, si el hermano Luna empieza a torcer la palabra, empieza a meter innovaciones, empieza a querer aplicar autoridad donde no hay y quitar autoridad donde la está dando, ¿cuál es el deber de ustedes? Este hermano Luna. Decíamos, ¿verdad? Decíamos en él. Priscila y Aquila, ¿verdad? Ahora decíamos, debemos de entender a veces cuando un hermano se equivoca porque somos humanos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando cuando ya se le conoce la historia, hermanos, de trabajo a este hermano. De eso estamos hablando. Porque el hermano Luna es humano y de repente aquí se le pasa y pone un versículo diferente, ¿verdad? Pero ese es un error humano. Ustedes me han corregido desde ahí donde están, hermano, ese no es el versículo.
Pero no estamos hablando de eso, no estamos hablando de que los hermanos vienen a predicar y luego de repente se les pasa un versículo o lo leyeron mal. No estamos hablando de eso, hermanos. No estamos hablando del modo de predicar, no estamos hablando de eso, ¿verdad? Todos nosotros que predicamos tenemos un estilo diferente de proclamar la palabra, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de qué? De torcer la enseñanza de la palabra de Dios, de tener innovaciones. Allá en la área de Fort Worth, Dallas, hermanos, hay dos iglesias de Cristo que ya se llama Iglesia de Cristo Nuestra Familia. ¿Es una se llama? Iglesia de Cristo Nuestra Familia. Usted lo puede buscar en internet en su tiempo, no aquí, no saquen sus teléfonos, pero en su tiempo. Y ahí en la congregación y dice Iglesia de Cristo Nuestra Familia, hacen pastorelas. El predicador se viste de Satanás, hermanos, en las pastorelas. Y andan haciendo pastorelas, hermanos, en el edificio. Hay otra que se llama Iglesia de Cristo Genesis 2000. Genesis Alliance se llama. Usted lo puede buscar, o sea, le digo, no son cosas que se esconden, hermanos. Genesis Alliance. Estos hermanos traen una doctrina del Antiguo Testamento. Y digo hermanos porque ellos fueron a la Iglesia de Cristo también a un momento, hermanos. Pero son hermanos que andan, ¿qué? Perdidos. Anda la iglesia confundida porque entraron estos hombres y se encargaron de enredar a los que había, y ahora los nuevos que están viniendo a Dios están viniendo con una doctrina diferente. ¿Qué dice Gálatas, verdad? Capítulo 1, versículo 6 al 9. Estoy maravillado, dice Pablo, que tan pronto, tan rápido, con una rapidez, esté siguiendo una doctrina diferente. Y luego dice Pablo y aclara, no que haya otra doctrina. No que haya otro evangelio, ¿verdad? Un evangelio diferente, no que haya otro. Pero ahí lo aclara, dice, pero sí hay hombres, ¿verdad? Por eso decíamos que es muy importante, hermanos, entender esto en cuanto a la unidad. Dios. Sí, bueno, ahí nomás en el Salmo 101, 3, dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco, dice, la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Dice, mis ojos pondré en los cielos de la tierra para que esté conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, y no se afirmará delante de mis ojos. Así es, así es. Entonces, hermanos, esto claramente vemos, hermanos, que no puede ser unidad. La misma pregunta que Amós nos da, ¿verdad? Nos lo dice todo, hermanos. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Estamos aquí usted y yo, hermanos, no para seguir al hombre. Por más bien que me caiga el hermano, por más bien que nos llevemos nosotros, si el hermano Luna tiene una doctrina diferente, hermanos, esto se tiene que arreglar. Y si el hermano Luna no se quiere arreglar, se tiene que alejar de él. El hermano Luna lo tiene que sentar del púlpito, hermanos. El hermano Luna se tiene que dejar saber a las demás congregaciones que trae una doctrina diferente. ¿Por qué? Porque si no va a ir a lastimar la iglesia, hermanos. Si nosotros aquí sabemos en Edinburgh que un hermano, y nos consta que trae una doctrina diferente, y se va, y no avisamos a las otras congregaciones, hermanos, no estamos haciendo un bien. Estamos cooperando con el error. Y Cristo claramente en el versículo que decía, 9 en la mañana, ¿verdad? Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y decíamos, rogaba por ellos y ruega por nosotros, porque el trabajo que tenemos nosotros no es fácil, hermanos.
Judas nos dice, ¿verdad? Judas 3, contender ¿por qué? Por la fe. Y todos estos versículos nos llevan a lo mismo, hermanos, a la unidad, para mantener una unidad. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, hermanos, decíamos ahí en el versículo, si vamos ahí otra vez, primera carta a los Corintios, capítulo 1, la iglesia en Corinto pensaba que estaba bien, y fíjese lo que dice ahí el versículo 11 al 13, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso? Ahí está la pregunta que hace Pablo, ¿verdad? ¿Acaso está dividido Cristo? Recuerden que la oración, hermanos, que dice Cristo, que nosotros debemos de estar unidos para que glorifiquen a Dios. Hermanos, el mundo ya no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque aún la misma iglesia, el pueblo de Dios, está dividido, hermanos. Está dividido. Y esto no quiere decir que tenemos que compartir y convivir con las diferentes ideas. No, esto lo que quiere decir que tenemos que restaurar el error, hermanos. Pero la iglesia tiene que prepararse. La hermandad tiene que prepararse porque la unidad tiene que ser. Hermanos, va a venir Cristo por segunda vez por una iglesia, una novia que santa y pura, sin mancha, para entregar a Dios. Y no todos los que digamos que somos de la iglesia de Cristo vamos a ir al cielo, hermanos. Porque Juan nos dice, ¿verdad? Juan 4:24, porque Dios quiere verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que tengan una misma mente, decía el hermano, ¿verdad? Y un mismo ¿qué? Parecer, lo dice Pablo en Corintios, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, hermanos. Muy importante. Aquí dentro de nosotros también, hermanos. Usted y yo debemos de tener una misma mente y un mismo parecer en cuanto a las cosas de Dios, hermanos. Muy importante. Si yo tengo una idea diferente, usted no puede andar conmigo. Usted necesita corregir. Si usted tiene una idea diferente, mi trabajo es corregirle. No destruirle, no confundamos esto. Es corregirle ¿en qué? En amor. ¿Para qué? Para restaurar, hermanos. Nuestro trabajo como iglesia es restaurar, porque Juan 3:16 nos dice que Cristo vino a salvar al mundo, versículo 7, no vino a condenar. So, usted y yo no estamos aquí para condenar, estamos para ayudar que la humanidad se salve, hermanos. Pero para eso tenemos que estar unidos en una misma mente y un mismo parecer, como Dios y Cristo lo están. Eso es muy importante. Esa es la unidad, hermano Juan. Hermano, hoy en día muchos se equivocan con la palabra unidad y con la palabra uniformidad. Ajá. ¿De qué sirve que yo sea uniforme y que yo venga vamos a poner a esta congregación y todos nos pongamos de acuerdo a un color rojo los miércoles, negro los domingos? Pero eso es nuestro exterior. Sí. ¿Qué hay de nuestro interior? Ajá. Que es nuestro interior es la unidad. En nuestro interior debe ver la palabra de Dios, el parecer de Cristo, los mandamientos de Cristo, la obediencia. Cuando nosotros somos uniformes, ¿verdad? Pues estamos dando gusto a las personas. Y cuando nosotros estamos en la unidad, agradamos completamente a Dios. Entonces muchas personas se equivocan en la unidad y la uniformidad. Dios no quiere que uniformes, quiere unidad en su palabra. Exactamente. Muchos se confunden con esto, piensan que es igual unidad y uniformidad. No es igual, no es igual, es diferente. Buen comentario, hermano, buen comentario. Y eso es cierto. Eso es cierto. Ahorita estamos en la uniformidad, ¿verdad? La conformidad, estamos conformes. Estamos conformes. Y mientras estemos conformes, hermanos, el error no se va a arreglar. Satanás es astuto, ¿verdad? Satanás es astuto. Decíamos el domingo pasado que antes mirábamos esto de contender por la fe en cuanto al mundo religioso, porque Satanás atacaba a la iglesia de Cristo por el mundo religioso. Pero ahora estamos contendiendo por la fe entre nosotros mismos, hermanos.
¿Por qué? ¿Qué ha hecho Satanás? Se ha infiltrado, ¿verdad?, a la iglesia. Y lamentablemente, hermanos, la humanidad no está siguiendo a Cristo y a Dios, está siguiendo a quién. Está haciendo lo mismo que en Corinto. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y lo vemos, hermanos. Aunque el hermano predicador, aunque el hermano Luna, predicador, esté mal doctrinalmente, yo ahí estoy con el hermano, yo lo apoyo al hermano. Porque me cae bien. Sí. Es que yo tengo muchos años de conocerlo y lo amo al hermano y llevamos muy buena relación, amistad, ¿verdad? El hermano me ha ayudado mucho. Yo estoy ahí con el hermano, aunque el hermano tenga una doctrina, como dice, un evangelio diferente. Esa no es unidad. Vamos a ir al principio de la unidad, hermanos. Vamos a ir a Hechos, capítulo 2. Vamos a ir al establecimiento de la iglesia. Lo que estaba orando aquí Cristo. Y fíjense cómo sí inició la iglesia como Cristo lo oraba. Pero el hombre se encargó de ¿qué? De cambiar, ¿verdad? De cambiar. Ahí en Hechos capítulo 2, hermanos, vemos cómo es que el apóstol Pedro por primera vez presenta el evangelio, ¿verdad?, a la multitud y presenta a Cristo, ¿verdad?, que fue muerto, crucificado, fue sepultado, y no solamente esto, que fue resucitado. Y el versículo 36 de este capítulo, ¿verdad?, del capítulo 2, nos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿qué ha hecho Dios con él? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice Cristo: toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, ¿verdad? 18. Ahora vemos que Pedro está presentando a Cristo como el Salvador del mundo. Vemos aquí que hubieron aquellos que entendieron la palabra, ¿verdad? Versículo 37 dice que algunos se compungieron de corazón y entendieron que lo que habían hecho era un error y entendieron quién era Cristo. Y dice que se bautizaron como 3,000 personas, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que versículo 42 del capítulo 2, ¿qué dice ahí? Ahí vemos el inicio de la iglesia, hermano. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ok? ¿Perseveraban en qué? ¿Quién le dio esa doctrina a los apóstoles? ¿Recuerdan Juan capítulo 14, 15 y 16? Cuando le dice: yo me voy, pero yo les he dejado lo que mi Padre me ha mandado. Yo me voy, pero viene el Consolador y Él les va a hablar lo que mi Padre quiere que sepan y les va a recordar lo que yo les he hablado. La doctrina de los apóstoles, hermanos, es de Dios. Es de Cristo. Cristo se las dejó. El Espíritu Santo les ayudó y viene de Dios. Entonces, quiere decir aquí que la iglesia en el primer siglo no está diciendo, cuando dice que perseveraban, andaban unánimes, hermanos, no quiere decir que todo el día andaban juntos, hermanos. Hay que usar la lógica. Todos tienen trabajo, todos tienen escuelas, todos tenemos diferentes cosas, hermanos. Pero aquí de lo que está hablando la Escritura es que perseveraban unánimes en la doctrina. Y no solamente en la doctrina, sino que dice ahí, en la comunión unos con otros, de acuerdo a Dios, hermanos. De acuerdo a Dios. Y luego dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Unánimes, adorando ¿a quién? Dándole la honra y la gloria a Dios. Eso es lo que es la unidad, hermanos. Esa es la unidad. Esa es la unidad que Cristo está orando y esa es la unidad en la cual ellos iniciaron. Y luego sigue diciendo, ¿verdad? Versículo 46 de ahí. Pero fíjese el 44, dice, todos los que habían creído estaban, ¿cómo? Juntos y tenían en común todas. ¿Está hablando del pensamiento humano? ¿De qué está hablando aquí? Lo acaba de decir el 42, ¿verdad? Y tenían en común todas las cosas. Andaban juntos porque estaban ¿de qué? Estaban de acuerdo, hermanos.
Estaban de acuerdo. Aquí dice, todos, dice, los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y luego fíjese, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermano, no malentendemos. No está diciendo que el que tenía vendía y se quedaba en la ruina. No, está diciendo que el que tenía ayudaba al que necesitaba. Eso es lo que está diciendo. Eso no quiere decir que usted va a ir y vender su casa y su carro y dárselo. No, usted no se puede quedar también así. Lo que está diciendo es que si usted es bendecido, usted le debe de ayudar ¿a quién? Al necesitado. Al necesitado, ¿verdad? Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y luego versículo 46. Y perseverando unánimes, ¿cuándo? ¿Dónde? Todos los días. ¿Cuándo adoraban a Dios ellos, la iglesia, hermanos? Será fácil, y si el domingo en la mañana y en la tarde no. O si el domingo vengo en la tarde y el domingo en la mañana no. Ahora imagínense si adoráramos a Dios todos los días. ¿Debemos? Porque Dios al hacer la humanidad lo hizo con un propósito, ¿verdad? Para que la humanidad estuviera ¿dónde? ¿Con quién? Con Él. Y este paso aquí del mundo somos peregrinos. Debemos de adorarle a Dios todos los días. Ahora no estamos diciendo que vamos a estar aquí en el edificio todos los días, pero estamos hablando de la adoración ¿a quién? A Dios. Glorificar a Dios todos los días. Todos los días. Entonces, perseverando unánimes cada día en el templo, dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí en Edinburgh practican mucho esto, hermanos. Y esto es muy bueno. Por eso yo ya dejé de comer, porque me estaba poniendo muy gordito, ¿verdad? Porque Edinburgh, si una cosa les gusta es comer, ¿verdad? Comer. ¿Qué hacemos unánimes? ¿Qué se hace aquí unánimes todos los domingos en la tarde? ¿Qué dice aquí? Partiendo el pan, ¿verdad? Comiendo. Comiendo. O sea, unánimes. Pero principalmente, hermanos, para estar unánimes así, tenemos que estar unánimes ¿en qué? En la doctrina. En la doctrina. En la doctrina. Y hacer todo conforme Dios lo ha mandado. No la regla de hombre, hermanos. No las reglas de hombre, las reglas de Dios. ¿Ok? Tenemos un hermano en la congregación que está haciendo todo conforme la palabra de Dios, está velando, aunque no es anciano, no hay anciano, vamos a poner, no son ancianos, y no estamos hablando de un hermano solamente, estamos hablando de hermanos, ¿verdad? Están velando por la congregación, entran otros y empiezan a confundir la congregación, empiezan a torcer la escritura, porque empiezan a hablar lo que Tercera de Juan habla en Diótrefes, ¿verdad? Los hermanos están protegiendo la espiritualidad de los hermanos. Y estamos hablando bajo lo que es escrituralmente, no estamos hablando del pensamiento del hombre, sino escritural, ¿verdad? Está ayudando, ¿verdad?, en cuanto a cuidar al rebaño de los lobos rapaces. Pero llegan otros, tuercen la Biblia y empiezan a decir, estos son unos diótrefes. ¿Qué pasa después en la iglesia, hermano? No tenga miedo, diga. ¿Qué pasa después en la congregación cuando pasa esto? Hay división. Hay división. ¿Por qué? Porque va a haber hermanos espirituales. Estamos hablando de hermanos que estudian constantemente la escritura, que están maduros, ¿verdad?, escrituralmente, que van a apoyar a los hermanos que están cuidando. Pero va a haber hermanos, ¿cómo le dicen? Neófitos, que no están muy bien preparados
¿Y van a seguir a quién? Y ahora no estamos hablando de otras congregaciones, estamos hablando de la congregación local, ¿verdad? Y empieza a verse, se empieza a ver, hermanos, en la iglesia. Se empieza a ver. Se empieza a ver la división. Eso es lo que Cristo estaba diciendo al Padre, hermanos, que eso es lo que Cristo le estaba diciendo al Padre que quería de la iglesia. Hebreos 12, 1 y 2 dice que debemos de tener puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. El autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Nuestros ojos no deben de estar puestos en el ser humano. Usted y yo no debemos de seguir al ser humano. Usted y yo debemos de seguir a Dios. Y si todos seguimos a Dios, seguimos a Cristo, seguimos la palabra de Dios, vamos a estar en la unidad. En la unidad. Usted ha estado en congregaciones, hermanos, donde se pone a combatir a algunos hermanos de la banda con el predicador. Yo sí. Y hay momentos, hermanos, que se pone a debatir el que está en la audiencia con el predicador, pero no se pone a debatir con el predicador, se pone a debatir con lo que dice la Escritura. No estamos hablando de debatir porque el hermano está en el error, estamos hablando de debatir porque el hermano está predicando la palabra y el que está sentado no le gustó. Esto quiere decir que no están juntos ni están de acuerdo, ¿verdad? Porque el hermano maduro, fíjese, le voy a decir por qué. Porque el hermano maduro, espiritualmente, que conoce la verdad, si un hermano está predicando falsa doctrina, no lo debate aquí. ¿Qué hace el hermano maduro, hermanos? Se espera hasta que se termina, ¿verdad? Entonces le dice, hermano, ¿me permites un momento? ¿Me permites un momento? ¿Puedo hablar contigo? ¿Verdad? Pero el hermano inmaduro, ¿qué empieza a hacer en la congregación? A debatir. A debatir. A debatir por algo que tal vez no esté de acuerdo, no porque esté mala doctrina, sino porque por su pensamiento no está de acuerdo. Esta no es la unidad. Esta no es la unidad. Ahora, ustedes no deben de seguir todo lo que el hermano Luna predica, tampoco. Hechos 17:11, ¿qué dice los de Berea? Y estos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Qué hacían ellos de Berea? ¿Para qué? Para saber si era cierto lo que estaban predicando. Para ver si era cierto de lo que Pablo, hermanos, estaba predicando. Entonces, ¿cuál es el trabajo de ustedes como hermanos aquí como iglesia? Después de que terminamos aquí. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta semana? Y ahora ya el hermano Luna no se puede hacer para ningún lado porque hay cámaras donde quiera, hermanos. El hermano Luna no puede decir, yo no dije eso. Porque usted fácilmente puede sacar su teléfono y me puede ir, hermano, ¿cómo no? Aquí está. Usted dijo. ¿Verdad? Entonces, nosotros, hermanos, debemos de cuidar la iglesia, debemos de cuidarnos los unos con los otros, hermanos. Y esto solamente lo puede hacer uno, estar unidos de acuerdo a la palabra de Dios. Es la única manera. Es la única manera. Se acaba el tiempo. Se fue muy rápido para mí, para ustedes no, pero para mí sí se fue muy rápido. Pero sí vamos entendiendo dónde vamos, hermanos. O sea, necesitamos estar preparados. Esto no se trata de no querer a los hermanos, de no apoyar a los hermanos. Si usted quiere un hermano, lo va a corregir. ¿Verdad? Si usted ama a un hermano, lo va a corregir. Ahora, si el hermano no se quiere corregir, el deber de nosotros como cristianos es apartarnos de ese hermano. Con el tal, dice Pablo, ni aún comáis. Pero esto no quiere decir que luego ahí lo corte, no. Quiere decir que usted
ha tratado de ayudarle, ¿verdad? Ha tratado, ha estado y ayudándole, pero también Gálatas nos dice, viendo que tú tampoco caigas, ¿verdad? Si tu hermano cae, levántalo, pero también ten cuidado, no vaya a ser que tú también te vayas con él. Entonces llega un punto en el cual usted ayuda al hermano, no quiere entender. Entonces es cuando dice Pablo, con el tal ni aún comáis. O sea, no quiere decir que no le salude, hermanos. No malentendamos, porque a veces nos vamos de un extremo hasta el otro. No quiere decir que si de repente se lo encuentra, ¿cómo está? ¿Cómo está? No, está diciendo que ya no podemos convivir porque ya no tenemos que una misma mente, ya no estamos de acuerdo. Ya no estamos de acuerdo. Entonces, esto que estamos viendo, hermanos, no es para dividir la iglesia, hermanos. Esto que estamos viendo es para ayudar a la iglesia, para que usted y yo luchemos. ¿Por qué? Por ayudar a las almas para que se salven, hermanos. Esto no es para que usted diga, ya no voy a convivir con los hermanos. Esto es para que usted diga, voy a ayudar a los hermanos. Si los hermanos necesitan ayuda, voy a ayudarles. Esto no es para decir, vamos a una congregación, vamos a traernos a los hermanos para acá. De ninguna manera. Esto es para ir y ayudarles para que la congregación crezca ¿en qué? En espíritu y en verdad, hermanos. Eso es el punto. Eso es el punto. Una misma mente y un mismo parecer. Vamos a continuar, hermanos. Espero que hayamos entendido en cuanto a lo que es la iglesia. Pero ahora vamos a ver un punto muy delicado el próximo domingo y va a ser el punto en cuanto a la familia. Porque a veces decimos que nos debemos de apartar de la hermandad que anda mal. Pero ¿qué cuando necesitamos apartarla aún de nuestros propios hijos? De nuestra esposa, de nuestro esposo. Y no estoy hablando de dejarlos, estoy hablando de la convivencia. Ahí es donde viene lo duro, ¿verdad? Porque es fácil decir, no hombre, al hermano ya no le voy a hablar. Pero ¿qué es cuando uno de nuestros hijos, hermano? ¿Qué es cuando nuestro esposo, o sea, el esposo? ¿Qué es cuando es nuestra esposa? Porque viene lo mismo, andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo. Y no estamos hablando de divorcios, no estamos hablando de dejar a los hijos, no. Estamos hablando de ¿qué? La disciplina. Estamos hablando de la corrección. Estamos hablando del amor de las almas, ¿de quién? De nuestra familia, hermanos. Y decíamos la vez pasada, porque hay hermanos que lamentablemente los hijos están grandes y en la casa, hablábamos en cuanto a esto de los padres, ¿se acuerdan? En la casa los hijos están haciendo pores afuera. ¿Estará correcto esto? ¿Esta es la unidad de la familia? Vamos a ver más de eso. Vamos a estar de pie, hermanos, para cantar el himno que los hermanos tienen preparado.